Secreto del vuelo 178. ¿Alguna vez han sentido que el destino se burla de ustedes? Que les ha quitado todo lo que aman y luego les muestra exactamente lo que han perdido. Todo comenzó una tarde de 2024. Mateo Vargas, un astuto empresario de 32 años, estaba a punto de cerrar el trato más importante de su vida. Se encontraba en el aeropuerto de Barajas, Madrid, esperando su vuelo a Milán. Su mente estaba fija en los números, en las cifras que lo harían aún más poderoso. Pero de repente, su mirada se detuvo en un rincón del aeropuerto. Vio a una mujer que no había olvidado. ¿Creen que fue una coincidencia o el destino? Ahí estaba. Marina. La misma mujer que 2 años atrás había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Su cabello castaño, su postura elegante, su sonrisa oculta bajo una expresión de cansancio. Sin embargo, no fue su imagen lo que lo paralizó. Fue el niño en sus brazos, un pequeño de ojos verdes, tan verdes como los suyos. Ese instante se sintió como una eternidad, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Marina lo vio. Un segundo de vacilación, un instante de miedo, y luego se dio la vuelta, con el niño pegado a su pecho, y se perdió entre la multitud. Mateo, el hombre que controlaba millones, se sintió completamente desarmado. En ese momento, entendió una dolorosa verdad. Tal vez había perdido algo más que un amor. Tal vez había perdido un hijo. No se vayan. Esta historia les atrapará de una forma que no esperan. Es real, cruda y llena de giros inesperados. Quédense hasta el final, porque esta la van a sentir. El sonido era una constante. El arrastre de maletas sobre el piso de mármol, anuncios en 3 idiomas por los altavoces y el murmullo de voces. Todo esto sucedía en otra frecuencia para Mateo. Se detuvo a unos metros de la puerta de embarque, pero su mirada no buscaba un número de vuelo. Buscaba sin ver, como alguien que ha llegado a un lugar y no sabe qué hacer. Se suponía que era un vuelo de negocios más, uno de los muchos que lo llevaban de Madrid a otras ciudades importantes. Para Mateo, dominar una sala de juntas era fácil. Dominar el vacío en su corazón no lo era. Y lo que no esperaba era ver a Marina. No así, no en ese lugar, no con un niño en sus brazos. Ella caminaba a paso rápido entre la gente. Su cabello, recogido en un moño desordenado, y sus gafas oscuras eran el único intento de esconderse. Pero lo que realmente lo detuvo fue el niño. El pequeño descansaba en su regazo, con la cabeza apoyada en su hombro, como si ese fuera el único lugar seguro del mundo. Cuando ella se giró un poco, solo por un segundo, los ojos del niño se encontraron con los de Mateo. Verdes, como los de él. No como una metáfora, sino como un espejo. Marina lo vio. Se detuvo. Ese instante se congeló, como si todo el aeropuerto hubiera succionado el aire. Ella no dijo nada, pero el agarre tenso en el brazo del niño, la tensión en su mandíbula y la forma en que sus labios se comprimieron, lo dijeron todo. «Marina», susurró él, más para sí mismo que para ella. Pero ella lo escuchó. Se dio la vuelta con decisión, como si huir fuera la única respuesta. La maleta en su mano. El bebé hizo un pequeño sonido, tal vez molesto, tal vez asustado. Y luego, ella se perdió en la multitud, como si nunca hubiera existido. Mateo se quedó parado. El mismo hombre que había cerrado tratos millonarios sin pestañear, ahora estaba ahí, como un turista perdido, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pasaron 2 minutos antes de que pudiera respirar, y cuando lo hizo,
Una pregunta entró en lugar del oxígeno. ¿Es ese niño? Respiró de nuevo, ajustándose la corbata, tratando de ocultar la angustia. Llamó a alguien por impulso, porque la soledad de ese momento era insoportable. ¿Lucía? Su voz salió firme, pero teñida de algo que ella no había oído en años. La incertidumbre. Hola, hermano. ¿Ya aterrizaste? Acabo de ver a Marina, con un bebé en brazos. ¿Qué? ¿Un bebé? El tono casual de su hermana se desvaneció al instante. Espera, ¿qué edad tiene el bebé? No sé. Pequeño. ¿Un año, tal vez? Un poco más de un año. Ella estuvo en la clínica con él hace unos meses. Fui a llevar al sobrino de Silvia y la vi en la sala de espera. Tenía un bebé en brazos. Solo pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que no era tu asunto? ¿Que ya habías pasado página? Silencio. ¿Tiene mis ojos, Lucía? Al otro lado, ella también se quedó en silencio, porque sabía exactamente lo que eso significaba. No se trataba de genética, se trataba de lo que Mateo no podía decir. El miedo, la culpa, la duda que ahora lo consumía. Colgó. No había nada más que escuchar, ni que negar. En el taxi hacia el hotel, no vio pasar Madrid por la ventana. El vidrio se convirtió en una pantalla de proyección para lo que no se dijo, para lo que se malinterpretó, para la imagen que no podía sacar de su mente. Marina sosteniendo a ese bebé como si fuera su mundo entero, un mundo del que, al parecer, él no era parte. Al llegar a la suite, caminó en línea recta hacia el espejo del baño y se enfrentó a sí mismo como si fuera un extraño. Se pasó la mano por su cabello oscuro, sobre el rostro que la prensa a menudo llamaba imponente, pero que ahora solo lucía agotado. No pudo dormir. La noche fue un desfile de recuerdos, pero uno permaneció intacto. El momento exacto en que Marina lo miró antes de desaparecer. Esa mirada no tenía odio. Tenía una pena antigua. Una pena por algo que había muerto antes de nacer. A la mañana siguiente, Mateo se vistió como siempre. Un traje a medida, zapatos italianos, un reloj de lujo. Pero algo andaba mal. Todo se sentía como una armadura para alguien que ya había sido herido demasiadas veces, y que ahora, tal vez, había herido a alguien más. Su teléfono vibró. Era una notificación sin importancia. La borró. Cogió el teléfono de nuevo. Dudó, y luego marcó un número que no había usado en años, el de la clínica pediátrica. El nombre de la doctora, María Cortés, amiga de Marina. La llamada no pasó. Se rindió. En la recepción del hotel, bebió un café cuyo sabor ni siquiera notó. Y luego, el sonido de un niño riendo en algún lugar lo golpeó como una bofetada. La risa era diferente, pero despertó algo primitivo en él. Una memoria imaginada, una ausencia que no había reconocido hasta ese momento. Marina había desaparecido. Pero, ¿qué se había llevado con ella? No lo sabía, pero iba a averiguarlo. ¿Por qué? Por primera vez en años, Mateo sintió miedo. No de perder contratos, poder o su imagen, sino de haber perdido algo que tal vez nunca podría recuperar. Si estuvieras en el lugar de Mateo, habrías buscado la verdad de inmediato o habrías dejado las cosas como estaban. Una verdad enterrada. Mateo miró su teléfono como un hombre que sostiene un gatillo, su dedo flotando sobre un nombre que no se atrevía a marcar. María Cortés. El número había estado guardado durante años, desde una exhibición en Madrid, cuando él y Marina todavía estaban juntos. María estaba allí, con su bata de laboratorio sobre un vestido negro, riendo con las bromas de Marina como si fueran hermanas. En ese entonces, se sintió como un intruso entre ellas,
pero fingió que no le importaba. Ahora, necesitaba a esa misma mujer para que lo dejara entrar en una verdad que nadie quería admitir en voz alta. Marcó. Sonó 2 veces antes de que ella contestara. «Doctora María Cortés», respondió ella, su voz seca y formal. Mateo se aclaró la garganta. «María, soy yo. Soy Mateo Vargas». Silencio al otro lado. Solo escuchó un leve suspiro y el sonido de papeles apilándose. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo. Es urgente. Si es por Marina, has llamado a la persona equivocada. No eres exactamente la persona correcta». Ella se burló. No era un sonido de impaciencia, sino de cansancio. Cansancio de historias que vuelven a doler después de años de intentar sanar. «Mateo, soy médica, pediatra. Si quieres saber algo de Marina, llámala. Si no te contesta, acéptalo. Eso debió quedar en el pasado. Vi al niño en el aeropuerto. Tiene mis ojos, María. Exactamente los míos». La textura del silencio al otro lado cambió. Se volvió densa, incómoda. ¿Me estás pidiendo que viole la confidencialidad médico-paciente? Te estoy pidiendo que seas humana. Si es mi hijo, tengo derecho a saberlo. Y si lo es, ¿qué vas a hacer? ¿Escribir un cheque? ¿Anunciar una sesión de fotos familiar? Es demasiado tarde para un discurso de redención, Mateo. No quiero salvar mi imagen. Quiero saber si tengo un hijo. Eso es todo. Ella no respondió. El silencio esta vez se sintió como un no. «María, te lo juro por todo lo que no pude decir antes. Solo quiero la verdad. No quiero pelear con nadie. Solo dame una dirección. La dirección es la puerta de salida de su vida. Y si tienes un mínimo de respeto, de la de él también». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Mateo cerró los ojos, apretando la mandíbula. El teléfono tembló en su mano, como si quisiera decir algo que él no se atrevía a escuchar. Horas después, sentado en el sofá de cuero marrón de una de las oficinas más caras de Madrid, Mateo miró a su abogado, Daniel, un hombre meticuloso, con un traje claro y una voz tranquila. La clase de persona que nunca da respuestas rápidas, porque sabe que su valor está en la espera. ¿Y estás seguro de que el niño podría ser tu hijo? Tiene mis ojos, exactamente los míos. Y el tiempo coincide. Terminamos hace poco más de 2 años. Ella desapareció justo después. Daniel juntó las manos sobre la mesa de vidrio. ¿Quieres iniciar una demanda de paternidad? Quiero saber mis opciones, sin exponer a nadie, ni a ella, ni al niño. Es más complejo de lo que crees. No estoy aquí por lo fácil. Daniel se inclinó, ajustándose las gafas en la nariz. Legalmente, puedes presentar una demanda. Pero eso significa citaciones, recolección de material genético, análisis forense y exposición pública. ¿Vas a demandar a la madre de tu potencial hijo? Mateo miró hacia otro lado. Por primera vez desde que entró en esa oficina, su silencio no era una señal de control, sino de duda. «Ella no lo va a poner fácil», dijo finalmente. «Me odia». «¿De verdad te odia? ¿O solo se protege de ti?» Mateo no respondió. Daniel continuó. «Hay otra manera, una más delicada. Te acercas a ella. Construyes una conexión. No invades. Observas. Y si surge la oportunidad, propones una prueba de ADN por mutuo acuerdo. Pero para eso, ella necesita abrirte al menos una grieta. Y por lo que me dices, todavía está atrincherada en el enojo. Ella piensa que dije que un niño arruinaría mi vida. ¿Lo dijiste? No. Dije que necesitaba tiempo. Estaba tratando de ser responsable. Tenía miedo de repetir los errores de mi padre. Simplemente no supe decirlo bien. Y ella no supo esperar el momento adecuado. Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego habló con cautela. «Mateo, algunas batallas se ganan no con la fuerza, sino con la presencia. A veces, el simple hecho de seguir ahí lo cambia todo».
La noche siguiente, Mateo regresó a su hotel y no encendió las luces. Se quedó en la oscuridad. La ciudad latía afuera, pero él parecía desconectado del mundo. Se sentó en el suelo de la suite, apoyado contra la pared, como si eso lo acercara más a la realidad. En su mente, un bucle infinito. El bebé en los brazos de Marina, su expresión al verlo, la forma en que lo evitó, como si él fuera un error del pasado que regresaba para atormentarla. Pero había algo detrás de esa mirada, algo que no era odio. Era demasiado dolor para ser solo resentimiento. Cogió el teléfono de nuevo, abrió la galería. Una foto antigua. Marina, con pintura en la cara, sentada en el suelo de su estudio, riendo. Él había tomado esa foto en secreto, después de una discusión tonta. Fue la última vez que la recordó sonriendo sin sus guardias. Ahora, ella sostenía a un niño que quizás era el fruto de esa última noche. Un hijo, un pedazo de algo que sobrevivió incluso cuando su amor no lo hizo. Mateo cerró los ojos y juró que no descansaría hasta saber la verdad. Pero no por la fuerza. No con presión. Esta vez lo haría de manera diferente. Porque ahora ya no era solo un hombre tratando de entender el pasado. Era un padre en potencia tratando de ganarse el presente. Si tú fueras Mateo, ¿habrías elegido el camino delicado? ¿O habrías presentado la demanda de paternidad para obtener respuestas más rápido, descubriendo el pasado? La verdad, cuando está enterrada por demasiado tiempo, no sale a la luz por sí misma. Exige ser desenterrada. Y Mateo sabía exactamente por dónde empezar. El señor Sánchez vivía en las afueras de Barcelona, en una casa antigua con ventanas de madera oscura y un jardín que, durante años, parecía cuidarse solo. Era el tipo de lugar que guardaba el tiempo dentro de sus paredes y recuerdos que nadie se atrevía a limpiar. Mateo no anunció su visita. Sabía que si lo hacía, no sería bien recibido. La relación entre ellos nunca fue cercana, cordial, en el mejor de los casos. Había algo duro en el señor Sánchez, un orgullo silencioso que rechazaba cualquier rastro del hombre que había herido a su hija. Aún así, llamó a la puerta. 2 veces. La tercera vez, con más firmeza. ¿Quién es? La voz al otro lado sonó cansada, no de la edad, de la vida. Mateo, Vargas. El pestillo giró lentamente. Y cuando la puerta se abrió, el señor Sánchez apareció con una expresión que mezclaba sorpresa y desprecio. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted. Es importante. Importante para ti. Para Marina también. Incluso si ella nunca lo sabe. El señor Sánchez dudó. No lo invitó a pasar. Pero tampoco cerró la puerta. Sus ojos, grises y profundos, lo examinaron como alguien que intenta encontrar humanidad en un rostro conocido solo por el dolor que causó. 10 minutos, dijo finalmente, dándose la vuelta. Mateo lo siguió en silencio por la casa. Los muebles eran viejos, pero conservaban una cierta dignidad. Había fotos de Marina en las paredes, de niña, de adolescente, de adulta, pintando, sonriendo en algunas, ausente en otras, y luego una imagen reciente. Marina con el niño en sus brazos, riendo. La foto no parecía posada, era real, casi viva. El corazón de Mateo se detuvo. Se sentaron uno frente al otro, separados por una mesa de madera marcada por el tiempo. El señor Sánchez sirvió café, pero no lo bebió. ¿Marina tuvo un hijo?, preguntó Mateo. Directo, sin rodeos. ¿Y si lo hizo? Necesito saber si es mío. El señor Sánchez lo miró durante varios segundos.
No respondió de inmediato. Solo el leve crujido de la silla al recostarse rompió el silencio. Estaba embarazada cuando ustedes dos terminaron, pero no regresaste. No preguntaste. No buscaste. Pensé que se había ido porque ya no quería nada conmigo. Le diste todas las razones para eso. Nunca. Mateo se detuvo, como si el peso del recuerdo le estuviera cerrando la garganta. Nunca dije que no quería al niño. Dije que necesitaba tiempo, que tenía miedo de repetir el abandono que viví. Mi padre fue un fantasma en mi infancia. Pensé que al tratar de prepararme, estaba haciendo lo correcto. Pero lo que ella escuchó, dijo el señor Sánchez con firmeza, fue que un hijo arruinaría tus planes, que ella era un problema, que el embarazo era una carga. Mateo se pasó una mano por los ojos, como si quisiera borrar los últimos años, o tal vez solo ese momento exacto en que todo se rompió. Nunca dije eso, pero tampoco lo negaste. Y el silencio, hijo, a veces grita más fuerte que las palabras. El señor Sánchez se levantó. Caminó hacia una estantería, tomó algo y regresó con un pequeño y discreto marco de fotos. Se lo entregó a Mateo. Era una foto del niño, en el suelo, rodeado de pinceles, sus ojos verdes fijos en la cámara, una sonrisa tímida en su rostro, y su mano manchada de pintura roja. Era como si Marina hubiera pintado ese momento con su alma. Leo Gabriel, dijo el señor Sánchez. Ese es su nombre. El impacto del nombre hizo que Mateo se recostara en su silla. Gabriel era el nombre de mi abuelo, susurró. Y Leo era el nombre que quería para mi hijo, si alguna vez tenía uno. El señor Sánchez no respondió, solo observó. ¿Ella lo sabía? Claro. Se lo contaste una noche después de unas copas de vino, pensando que nadie lo recordaría. Pero ella lo recordaba todo. Mateo sostuvo el marco con fuerza, como si pudiera extraer algo más que una simple imagen. Era extraño. Este niño, a quien no conocía, parecía llevar fragmentos de él, esparcidos por su rostro, como si cada rasgo fuera una respuesta a preguntas que nunca se atrevió a hacer. Ella no me dio una oportunidad. No. Se protegió. Y ahora, el señor Sánchez respiró hondo. Caminó hacia la ventana, desde la cual se veía el jardín descuidado. Ahora estás aquí, años después, tratando de remendar lo que el tiempo ha roto. Pero ninguna costura borra la herida. ¿Qué es lo que realmente quieres? Mateo dudó. Y por primera vez, no por orgullo o control, sino por miedo genuino. Quiero conocer a mi hijo, pero no quiero invadir su espacio. No quiero que sufra por errores que son míos. El señor Sánchez se giró lentamente. Sus ojos, antes duros, ahora tenían algo más complejo. Una vieja decepción que comenzaba a dar paso a algo parecido a la compasión. Ella todavía te quiere, dijo, como alguien que revela algo prohibido. Pero es un amor que oculta incluso de sí misma. Porque lo que hiciste, o lo que no hiciste, le enseñó a vivir con tu ausencia. Y aprender a vivir sin alguien es más difícil de desaprender de lo que te imaginas. El silencio cayó entre ellos como un muro invisible. ¿Y el niño? ¿Sabe quién es su padre? No. Marina lo cría sola. Dice que su padre está lejos. Mateo sintió un revuelo en el estómago, como si esa distancia fuera más que geográfica. Era emocional, como si su ausencia se hubiera convertido en una presencia vacía, un vacío con nombre. Quiero enmendarlo. De verdad, aunque tenga que ir despacio, aunque ella nunca me perdone, aunque él nunca me llame papá. Solo necesito estar cerca. El señor Sánchez se acercó, lo miró a los ojos. Había algo ahí que Mateo no había visto desde los días en que todavía era parte de esa familia. Reconocimiento, no aprobación, pero un comienzo de aceptación. Entonces demuéstralo, pero no a mí.
ni a ella. Al tiempo. Porque el tiempo tiene un precio. Siempre. Mateo asintió. Se levantó, sosteniendo el marco por un momento antes de devolverlo. ¿Puedo verlo? El señor Sánchez sonrió. Pequeña, triste, casi invisible. Todavía no, pero tal vez si eres paciente, algún día. Y eso, para Mateo, en ese momento, fue lo más parecido a la esperanza que había recibido en años. ¿Qué crees que es la mejor manera para que Mateo gane la confianza de Marina y se acerque a su hijo? ¿Crees que ella debería perdonarlo? Una grieta en la puerta. La pantalla del teléfono celular iluminó el rostro de Mateo con una frialdad casi simbólica. Un número guardado, una foto antigua, un recuerdo encapsulado en píxeles. La última vez que había llamado a Marina fue 2 meses antes del final. Ella no contestó esa noche, y él nunca lo intentó de nuevo. Ahora, había 4 intentos en menos de 2 días. Sonó. Sonó. Y fue al buzón de voz. Escuchó la voz automática con una mezcla de frustración y resignación. La voz que decía, deje su mensaje, después del tono, parecía burlarse de él, como si dijera, llegas tarde, Mateo, muy tarde. Ningún mensaje cabría en ese espacio. Lo intentó de nuevo. Una vez más. Y de nuevo. Nada. A la mañana siguiente, Mateo fue al estudio de Marina. No por impulso, por insistencia. Había buscado la dirección la noche anterior. Un pequeño estudio en el barrio de Gracia, con una fachada desgastada, grandes ventanales y cortinas de colores que parecían esconderla del mundo, o protegerla de él. Su coche se detuvo a unos metros de distancia. Mateo salió. Se ajustó el cuello del abrigo y caminó con la tensión atrapada en los hombros. No había confianza en ese gesto. Era incómodo, incluso invasivo, pero no podía seguir huyendo de lo único que importaba. Llamó a la puerta. Nada. Volvió a llamar. ¡Está cerrado!, gritó una voz femenina desde adentro. Pero no era una voz enojada. Era cansada. «Marina», dijo él, su voz firme desde el otro lado. «Soy yo». Silencio. Luego, pasos lentos. Y después, la perilla de la puerta giró con vacilación. Ella apareció. Descalza. Una camiseta grande manchada de pintura. Su rostro limpio pero demacrado. Sus ojos estaban hundidos. Y sin embargo, seguía siendo ella. O tal vez, solo el dolor. Marina lo miró durante 2 segundos. Eso se sintió como un veredicto. Y luego abrió la puerta lo suficiente para que él pudiera verla, pero no para que él pudiera entrar. «¿Qué quieres, Mateo?». Él no respondió de inmediato. Su garganta estaba seca. Las palabras cortas. «Saber la verdad». ¿La verdad? Ella se rió amargamente. «Llegas 4 años tarde. La verdad ya aprendió a vivir sin ti. Déjame entrar, por favor, Maribos». Ella dudó. Y en ese breve intervalo, tal vez revivió todo. El final. Las palabras dichas y no dichas. La prueba positiva en sus manos. Su ausencia. Su barriga creciendo. La primera noche que el bebé lloró. La soledad. Todo. Y luego, abrió la puerta. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, caminando hacia el estudio. Él la siguió. El lugar olía a pintura fresca, trementina y jazmín. Había lienzos apoyados en todas las paredes, retratos sin terminar, colores brillantes, mezclados con sombras intensas, como si cada lienzo fuera un intento de explicar un sentimiento que ella no podía decir en voz alta. Ella cogió una botella de agua, bebió un sorbo,
Se apoyó contra la mesa de madera cubierta de pinceles y miró a Mateo. «Lo viste, ¿verdad?». Él asintió, incapaz de ocultar el nudo en su garganta. «En el aeropuerto. ¿Y por eso viniste?». «Bueno, ¿por qué?». Su voz le falló. «Necesitaba saber si es mi hijo». Ella se cruzó de brazos, sus ojos fijos en él. «¡Lo es!». Silencio. Él sintió que sus piernas cedían, como si el suelo estuviera una pulgada más abajo. La confirmación golpeó con fuerza. «Lo es», como si fuera inevitable, innegable, irrefutable, como si el mundo lo supiera antes que él. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta salió baja pero afilada. «Porque tú ya habías decidido por mí. Dijiste que un niño arruinaría tus planes, que no era el momento, que era complicado. Dije que tenía miedo, que necesitaba entender cómo sería. Estaba tratando». «¿Tratando qué, Mateo? ¿De justificar tu desaparición? ¿De dejarme con la responsabilidad de decidir sola si abortar o criar a un hijo tuyo sin ti? No supe cómo reaccionar y me cerraste la puerta. ¿Y tú? ¿Nunca regresaste a buscarme? Ni un solo mensaje. Ni un «¿estás bien?». Nada. Me dejaste sola cuando más te necesitaba. Y ahora te presentas con cara de arrepentido, buscando respuestas. Estoy tratando de entender». Ella se rió sin humor. «No, estás tratando de controlar una historia que ya no es tuya. ¿Qué quieres, Mateo? ¿Custodia compartida? ¿Una prueba de ADN? ¿Una noche? ¿Una foto familiar en Navidad?». Él respiró hondo, buscando el equilibrio. «Quiero ser un padre, si él me deja. Si tú me dejas». Marina caminó hacia uno de los lienzos cubiertos con una sábana. Lo quitó con cuidado. Era una pintura sin terminar. Leo, dormido en el sofá, envuelto en una manta azul, su pequeña mano cerrada en un puño, como si peleara incluso en sueños. «Él no necesita dinero. Yo nunca necesité el tuyo. Tiene un colegio, un pediatra, una vida estable. Y lo más importante, tiene paz». «¿Y yo?». Se le escapó la pregunta. «¿Nunca me echaste de menos?». Ella lo miró. Por un instante, no había enojo. Había algo más doloroso. «Sí, pero solo en los silencios. Solo cuando él preguntaba por qué algunos papás iban al colegio y el suyo no. Y yo tuve que decir que su padre estaba lejos. Pero, ¿qué tan lejos? ¿En la luna? ¿En el trabajo? ¿En el fondo del mar?». Ella cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Crié a mi hijo sin una historia completa, y sin embargo, él es completo. Y ahora vienes tú, queriendo ocupar un espacio que para él no está vacío. Es su normalidad». Mateo se acercó, lentamente, con el respeto de alguien que pisa un campo minado emocional. «No quiero quitarte nada. Solo quiero una oportunidad de estar presente. No me voy a imponer, ni a entrar por la fuerza. Solo déjame conocer a mi hijo». Marina se pasó una mano por la cara. Caminó hacia la puerta. La abrió. «Necesito pensar». Él asintió. Caminó hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, se giró. «Gracias por ponerle un nombre que era mío. Leo Gabriel». Ella se congeló por un segundo. «¿Te acuerdas de eso?». «Me acuerdo de todo lo que importaba. Simplemente no sabía qué hacer con ello». Ella no respondió. Y él se fue. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de él, algo había cambiado. La verdad ahora tenía un rostro, un nombre y un espacio real. No sabía si podría revertir todo, pero sabía que esta vez no iba a retroceder, ni a rendirse. Los primeros pasos, 2 días. Ese fue el tiempo exacto que Marina guardó silencio. Mateo no insistió. No llamó.
No apareció. Simplemente esperó. No como un gesto noble, sino porque era el único camino posible. Sabía que insistir sería repetir el mismo error que los había separado. Ahora, todo lo que hiciera tenía que venir con la escucha, con la presencia, con una intención real. En la mañana del tercer día, Marina envió un breve mensaje. Pasa a las 5. Leo suele pintar hasta las 6. Luego duerme. Pero solo observa, Mateo. Solo observa. Él respondió solo con un gracias. Más sería demasiado. Menos sería cobardía. A las 4:45, Mateo ya estaba parado al otro lado de la calle, mirando el edificio bajo con su fachada desgastada. Macetas en el balcón y cortinas azules revoloteando. Estaba nervioso, más que en cualquier reunión de junta, y eso lo irritaba, porque lo hacía sentir vulnerable. Pero esta vez no quería parecer fuerte. Solo quería estar ahí. Marina abrió la puerta puntualmente a las 5. Su cabello en un moño desordenado. Llevaba gafas. Y un viejo suéter con manchas de pintura en los puños. «Sube», dijo ella, sin sonreír ni fruncir el ceño. Simplemente firme. El apartamento era pequeño, pero había belleza en cada rincón. Una estantería con libros infantiles junto a las pinturas de Marina. Juguetes organizados metódicamente. Y en el centro de la sala, como el corazón palpitante del hogar, estaba Leo, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y una gran hoja de papel frente a él. El niño sumergió un pincel grueso en un bote de pintura verde y lo arrastró por el papel con la precisión de alguien que construye un mundo entero. Tenía los ojos de Mateo, pero lo que más le impresionó no fue el parecido. Fue la concentración del niño. La forma en que su labio inferior estaba atrapado entre sus dientes mientras pintaba. Era la vida que emanaba de él. Una vida que él no había ayudado a crear, pero que ahora quería merecer. «Tiene un resfriado», dijo Marina en voz baja. «Comenzó ayer, pero esta mañana tenía 30». Mateo se giró, alerta. «¿Le diste medicina?» «Un antipirético por la mañana, pero ahora parece que está subiendo de nuevo. Sus ojos están un poco llorosos. Su temperatura sube, y luego suda. Es la segunda vez este año». Ella lo dijo con naturalidad, como alguien que había pasado por esto muchas veces. Él solo escuchó, y sintió el sabor amargo de haberse perdido todas las pequeñas enfermedades de su hijo. «¿Puedo?» Ella asintió. Mateo se agachó, arrodillándose lentamente junto al niño. «Hola, Leo», dijo con voz tranquila. El niño lo miró de reojo. Luego volvió a su pintura. Ninguna reacción negativa. Ningún intento de acercarse tampoco. Solo un reconocimiento silencioso. Marina observaba desde lejos. Había tensión en su postura, pero también algo más. Un asombro interior. Ver a Mateo allí, arrodillado junto a su hijo. Fue como ver una vieja herida ser tocada sin anestesia. «Leo», dijo ella suavemente, «vamos a tomarte la temperatura de nuevo». El niño no respondió. Simplemente soltó el pincel y se levantó, notablemente más lento. Mateo notó por primera vez la fragilidad de la infancia. Los ojos ligeramente llorosos, las mejillas más rojas de lo normal, los pasos tambaleantes. Marina cogió el termómetro digital y lo colocó en la frente del niño. El aparato emitió un pitido. 39.2. Ella se tensó. «Está subiendo», murmuró, recogiéndolo. «Tengo que llevarlo al hospital». «Yo voy contigo», dijo Mateo sin dudar. Ella dudó, pero no dijo que no.
El hospital infantil estaba a 20 minutos de distancia. Marina se sentó en el asiento trasero con Leo en brazos, mientras Mateo conducía. El niño dormía en el pecho de su madre, y Mateo lo miró por el espejo retrovisor más veces de las que se dio cuenta. Una tormenta silenciosa se estaba formando dentro del coche, hecha de miedo, culpa y amor. Todo al mismo tiempo. Tiene amigdalitis recurrente, explicó Marina, mirando por la ventana. El pediatra dijo que podría necesitar seguimiento si continúa. ¿Y tú manejas todo esto sola? Ella no respondió. Lo siento. Sé que no tengo derecho a preguntar. Ella giró lentamente su rostro, mirándolo a través del espejo retrovisor. No lo tienes. ¿Pero estás aquí? Esa frase lo golpeó de una manera que no pudo procesar. Estar ahí, con ella y Leo. No era un acto de redención. Era un permiso silencioso. Un frágil voto de confianza que él no podía romper. En el mostrador de admisiones, Marina llenó los formularios mientras Mateo sostenía a Leo, quien ahora lloraba. Un llanto bajo y prolongado de malestar y fiebre. Mateo nunca había sostenido a un niño enfermo, y este momento dolió. Susurró palabras que ni siquiera sabía si tenían sentido. Está bien, pequeño. Papá está aquí. Marina lo escuchó. No dijo nada, pero apretó sus labios con fuerza. En la sala de examen, el médico lo examinó cuidadosamente. Viendo sus amígdalas inflamadas, diagnosticó la crisis. Amigdalitis viral. Le pondremos antibióticos y controlaremos la fiebre. Puede ser muy molesto. Es importante que se mantenga bien hidratado, ¿de acuerdo? Marina asintió. Mateo también lo hizo. El médico miró a ambos, luego a Leo. Es un chico afortunado, dijo, sonriendo. Salieron del hospital con el cielo ya oscuro. Marina llevaba al niño. Mateo estaba a su lado, llevando la mochila y la receta. Cuando llegaron al coche, ella dudó. ¿Quieres llevarlo ahora? La pregunta fue contundente. No, por supuesto que no. Te necesita a ti. Pero si me dejas, puedo ir a tu casa, ayudarle a darle la medicina, quedarme con él un rato. Solo para, ya sabes, no desaparecer de nuevo. Ella lo miró a los ojos. ¿No tienes idea de lo que significa desaparecer? No. Pero estoy tratando de entender. De vuelta en el apartamento, Leo estaba inquieto. Mateo lo sostuvo mientras Marina preparaba el antibiótico. El niño descansaba en el hombro de su padre, febril pero tranquilo, como si reconociera algo allí. Un aroma, un gesto, un espacio olvidado. Cuando llegó el momento de darle la medicina, Leo lloró, giró la cabeza, cerró la boca. Odia ese sabor, suspiró Marina. Mateo entonces se arrodilló, con el niño en brazos. Leo, sé que sabe mal, pero te va a ayudar. Luego podemos ver un dibujo animado. ¿De acuerdo? Leo lo miró. Dejó de llorar. Abrió la boca. Marina observó en silencio. Y entonces ella entendió. Mateo no estaba tratando de ser el padre perfecto. Solo estaba tratando. Y eso, en ese momento, era más de lo que ella jamás había esperado. Leo se durmió en el sofá. Marina lo cubrió con la manta azul. Mateo se quedó de pie a su lado, con las manos en los bolsillos. Se duerme más rápido cuando está enfermo, dijo ella, ajustando la almohada. Igual que tú, se cayó pero no se fue. Ella sonrió débilmente, una sonrisa que apenas existía. Todavía no sé qué hacer con que estés aquí. Yo tampoco, pero me quedaré hasta que lo sepas. Ella asintió, mirando hacia abajo. En esa pequeña habitación, rodeando la fiebre de su hijo, estaban en el mismo lado por primera vez. No como pareja, no como pasado,
sino como padres, cuidando de algo que los unía más de lo que el dolor podría separarlos. Y sin necesidad de hablar, sabían que este momento no era una parada final. Era el primer párrafo de algo que aún no sabían cómo nombrar, una presencia constante. Las visitas comenzaron 3 días después. Marina estableció límites claros. 4 veces por semana. 2 horas al día. No se excedería. No intentaría ocupar un lugar que aún no era suyo. ¿Quieres estar presente, Mateo?, dijo ella con firmeza. Entonces comienza por presentarte. Todos los días que acordamos, sin llegar tarde, sin excusas. Y si fallas, Leo lo notará antes que yo. No era una amenaza. Era una advertencia sincera. Y él lo entendió. La primera visita fue tensa. Mateo llegó 5 minutos antes, con jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Llevaba un libro infantil en la mano, sin siquiera saber si a Leo le gustaban las historias. Cuando ella abrió la puerta, el niño estaba en el sofá con un plátano a medio comer en una mano y una caricatura sonando suavemente en el televisor. «Hola, Leo», dijo Mateo, arrodillándose a su nivel. «¿Puedo pasar el rato contigo un rato?» Leo miró a Marina. Ella asintió, y el niño simplemente le ofreció el plátano, como si estuviera probándolo. «¿Sabes compartir?» Mateo tomó el trozo, le dio un mordisco y sonrió. Marina observaba desde lejos, sin intervenir. Ese día, Mateo simplemente se quedó allí. Se sentó en el suelo, escuchando a Leo hablar un poco y moverse mucho. Descubrió que le gustaba construir con bloques, que odiaba que los clasificaran por colores y que lloraba cuando el personaje de la televisión se caía. Intentó recoger un coche de juguete, pero Leo lo recuperó con firmeza. Marina no se rió, pero estuvo cerca. «Es posesivo con los coches rojos», comentó ella. «Son los rápidos, como dice él, y este es Fernando, porque va como Alonso». Mateo sonrió sorprendido. En la segunda visita, Leo lloró cuando Mateo intentó cargarlo. En la tercera, le permitió empujarlo en el columpio del parque. En la cuarta, se durmió mientras Mateo le leía una historia sobre un oso que no sabía cómo hibernar. Marina, con los brazos cruzados junto a la puerta, observaba cada escena con la resistencia de alguien que ha sido decepcionado demasiadas veces para permitirse la esperanza. Mateo reorganizó su vida. Canceló viajes. Delegó reuniones. Empezó a despertarse 1 hora antes para responder correos electrónicos antes de sus visitas y creó un espacio fijo en su horario llamado Hora de Leo. Los socios se quejaron. La secretaria se sorprendió. Su hermana, Lucía, fue la única que lo entendió. «Finalmente, ya no eres el CEO de tu dolor», le dijo durante una pausa para el café. «Estás empezando a ser un padre. No sé si lo estoy haciendo bien». Ella tampoco lo supo, pero lo hizo, y ahora es tu turno. Poco a poco, el ritual se formó. Leo esperaba el timbre de la puerta. Marina, aunque no lo admitiría, contaba los minutos para ver si llegaba tarde. Y Mateo llegaba, siempre con algo, un pequeño juguete, un libro nuevo, un paquete de pegatinas del mundial. Un día, Marina lo interrumpió. Le dijo sin rodeos: «No necesita regalos. Lo sé, pero le gustan. Le gustan porque aún no ha aprendido a distinguir el afecto de la compensación». Mateo se detuvo, con el paquete en la mano. Pensó en responder, pero no lo hizo. Simplemente se lo guardó en el bolsillo y se sentó en el suelo junto a su hijo, sin decir nada. Leo lo miró. Le ofreció un dibujo torpe, una figura azul con ojos gigantes. «Eres tú», dijo. Mateo tragó. «¿Soy azul?»
Es porque el azul es el color que vuela, como los aviones. Marina no comentó. Pero esa noche, mientras guardaba los juguetes de Leo, dobló la camisa de Mateo, que se había olvidado en la parte de atrás del sofá, y la puso en una bolsa. Pensó en devolvérsela al día siguiente, pero no pudo. Con el tiempo, Mateo aprendió a cambiar pañales, después de un intento catastrófico, donde Leo lo orinó y luego lo señaló, riendo. Marina observaba desde la cocina, casi impasiblemente, aunque con la comisura de la boca curvada en una sonrisa contenida. También aprendió a preparar el biberón con la cantidad exacta de chocolate. Si le pones demasiado, lo escupe, diría Marina, y a leer historias con diferentes voces para cada personaje. Un día, Leo se cayó en el parque y se raspó la rodilla. Mateo llegó a él antes que Marina. Lo levantó, sin saber si el dolor era más por la herida o por el susto. Cuando Leo lloró, lo abrazó con fuerza, y el niño lloró más, con ese llanto profundo que solo sucede cuando uno se siente seguro. Marina vio la escena desde lejos. Respiró hondo y por primera vez en meses lloró sola en el baño, sin saber si era por alivio o por miedo. Mateo empezó a preparar una habitación en su apartamento. Pintó las paredes de azul claro. Compró una cama para niños con barandillas extraíbles y mandó a hacer una estantería a medida con espacio para juguetes y libros. Eligió todo personalmente, algo que nunca hacía. Había algo casi terapéutico en el proceso, como si cada detalle fuera una disculpa silenciosa. Uno de esos días, Leo tuvo un poco de fiebre y Marina no lo dejó ir al parque. Mateo fue de todos modos. Se sentó en el suelo de la sala, jugando a un juego de memoria con él. Si aciertas esto, obtienes el poder mágico de convertirte en un dragón, dijo, señalando 2 cartas. Leo se rió. ¿Un dragón azul? Con alas de nube. ¿Tú también te conviertes en uno? Solo si tú quieres. Leo dio la vuelta a las cartas. Falló. Esta vez no, dijo, encogiéndose de hombros. Mateo se inclinó y susurró. Lo intentaremos de nuevo, hasta que lo hagamos bien. Marina, en el pasillo, escuchó y entendió. Él no estaba hablando de las cartas. Una tarde, cuando Mateo llegó para otra visita, Leo corrió hacia la puerta, saltando de alegría. Mateo lo cogió de forma natural, y el niño apoyó la cabeza en su hombro. Marina, detrás de ellos, observaba en silencio. Me llamó Lex anoche, dijo ella en voz baja. Estaba jugando solo, y dijo, Lex viene mañana. Mateo se congeló. Respiró hondo. Era la primera vez que le daban un nombre. Marina lo sintió. Luego lo miró a los ojos. Estás entrando en su vida, y eso es más serio que cualquier contrato que hayas firmado. Lo sé. Entonces, si por alguna razón vas a rendirte, si alguna vez tienes dudas, dímelo de antemano, porque preferiría una ausencia permanente a otra presencia inconsistente. No vayan aquí para irme. Ella no respondió, pero lo dejó quedarse media hora más esa tarde, y media hora se convirtió en 1 hora. Luego, 2. Los límites permanecieron, pero comenzaron a suavizarse a medida que Mateo dejaba de ser un visitante y se convertía en una presencia. La rigidez de Marina dio paso a una vigilancia más suave, una mirada atenta. Sí, pero menos endurecida. Y más que cualquier permiso formal, había algo sutil que Mateo comenzó a notar en los detalles. El café que ella dejaba en la mesa, aunque sin ofrecerlo. Su chaqueta doblada ordenadamente en la parte de atrás del sofá, la forma en que a veces se reía en voz baja cuando Leo lo imitaba exageradamente.
La confianza no llegó con un estruendo. Entró por las grietas del silencio. Un martes por la tarde. Mientras Leo coloreaba un dragón azul con pies rosas, Mateo comentó: «Fui un idiota, Marina». Ella continuó pintando junto a su hijo, como si no hubiera oído, pero respondió minutos después: «Lo fuiste, pero ya no lo eres». Las palabras eran pocas, pero contenían un mundo entero. Las conversaciones casuales surgieron como pequeñas, inevitables fugas, cada vez más difíciles de contener. Hablaron de Leo, de cómo caminaba con los pies girados a propósito, solo para ver si alguien se daba cuenta, del colegio que ella estaba pensando en elegir, de la primera vez que mordió a otro niño y luego se disculpó con un dibujo de un dinosaurio. Y poco a poco, también hablaron de lo que era imposible de ignorar. «¿Sabías que seguí pintando?», preguntó ella una noche, mientras Leo dormía y Mateo lavaba los botes de pintura. «Me lo imaginaba, pero no estaba seguro. Dejé de hacerlo por un tiempo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pasé semanas sin tocar un pincel. Sentí que cualquier cosa que creara no tenía sentido. ¿Y qué cambió? La primera vez que Leo metió las manos en un bote de pintura, ensució todo el suelo. Me enfurecí. Pero luego, cuando vi el desorden, parecía arte, el más honesto que jamás había visto». Mateo se rió. Luego se puso serio. «Él te salvó, ¿verdad?». Ella lo pensó y dijo: «Me hizo elegir seguir viviendo. No es lo mismo, pero es un comienzo». Se acercaba el cumpleaños de Leo. Marina estaba dividida entre hacer algo íntimo o una pequeña fiesta. Mateo insistió en ayudar, y para sorpresa de ambos, ella aceptó. Planearon una celebración en el patio del edificio, con los vecinos más cercanos, la hermana de Mateo y el padre de Marina. Ella se encargó de las decoraciones, la comida y la lista de reproducción de canciones infantiles. Mateo organizó los juegos, montó una tienda de campaña con cojines para leer y compró un pastel de 3 pisos. Demasiado, según ella. Pero él solo respondió: «Si hay algo de lo que Leo no va a sufrir, es de la ausencia simbólica». En la víspera del cumpleaños, pasaron la tarde preparando los recuerdos de la fiesta. «¿Tienes algún tipo de trauma de infancia con los cumpleaños?», preguntó ella, doblando pequeñas bolsas. «Solo los silenciosos, los que nadie recordaba, los que mi madre fingía que no existían, para no provocar a mi padre». Marina lo miró. «¿Y ahora qué?». «Ahora quiero que él tenga todos los sonidos que yo no tuve». Ella no dijo nada, pero más tarde lo dejó leerle a Leo antes de acostarse, sin su mirada vigilante de antes. Y luego, cuando Mateo se despidió en la puerta, ella sostuvo el pomo de la puerta un segundo más de lo necesario. «Gracias», susurró. La mañana del cumpleaños amaneció soleada. El patio cobró vida lentamente. Globos azules y amarillos, mesas con jugo y dulces, niños corriendo, música suave. Leo, con una camiseta de un dragón que él mismo había dibujado, corrió entre los adultos, esparciendo risas y manchas de pintura en sus brazos. Mateo llegó temprano, con Lucía a su lado. Ella trajo un regalo envuelto en papel artesanal y abrazó a Marina suavemente, como alguien que conoce el dolor del otro y aún así se acerca. «Eres tan fuerte, ¿lo sabías?», dijo Lucía. «Pocas personas habrían creado todo esto con lo que tenías». «No tuve otra opción. Siempre hay una opción. Elegiste el amor. Eso lo cambia todo». Marina sonrió, contenida. El señor Sánchez también llegó. Trajo una pequeña caja con un coche de juguete de madera hecho a mano. Cuando Leo lo vio, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Marina miró con los ojos llorosos. Mateo se mantuvo a distancia, respetando el espacio de todos. La fiesta continuó con sencillez y belleza. Leo jugó con todos,
pero siempre volvía a Mateo para mostrarle un regalo, pedirle ayuda con un botón o señalarle a un nuevo niño. Los gestos se volvieron naturales, su presencia constante, y las miradas de Marina ya no tenían desconfianza. A la hora del pastel, todos se reunieron alrededor. Leo se subió a la silla, ayudado por Marina. Mateo se paró a su lado, sosteniendo una vela de colores. «Pide un deseo, hijo», le dijo ella. Leo la miró, luego a Mateo. Y de repente, con una voz aún infantil pero firme, extendió los brazos y dijo: «Papá». El mundo pareció detenerse por un instante. El silencio que siguió se llenó solo con el sonido del corazón de Mateo, latiendo con una fuerza desconocida. Marina contuvo la respiración, sus ojos llenos de lágrimas. Lucía se llevó una mano a la boca, conmovida. Mateo miró a Leo. Se arrodilló. Lo cargó. «Hijo, papá». Marina lloró, silenciosa, profundamente, no por dolor, sino por rendición, por un alivio que cargaba años de peso. Ella miró a Mateo. Ya no había resentimiento allí. Había amor, todavía herido, todavía incierto, pero vivo. Por primera vez, se miraron no como personas que habían perdido el tiempo, sino como personas que decidieron no perderlo más. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión más significativo en la historia? ¿La revelación del nombre del niño, la visita al hospital o cuando Leo finalmente lo llamó papá? Si esta historia te conmovió, hay muchas más como esta. Comparte tus pensamientos en los comentarios para continuar la conversación. ¿Qué crees que les pasa a Mateo y Marina después? ¿Cómo será su futuro?